Control estratégico y la cultura organizacional. A continuación vamos a ver la introducción. En esta tarea vamos a desarrollar los siguientes temas. Control estratégico organizacional. ¿Qué es el control estratégico? Objetivos del control estratégico. Principales elementos del control estratégico. Elementos del diseño de un sistema de control estratégico. Roles del control estratégico. Lugares donde se realiza el control estratégico. También veremos las fuentes de información del control estratégico, así como los costos del control estratégico. De igual manera estaremos analizando la cultura organizacional, qué es la cultura organizacional y los elementos de la cultura organizacional. A continuación empezaremos. Significado de control estratégico. El control estratégico es una fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño de una institución o empresa con la finalidad de poder aplicar medidas de tipo correctivo. Mengusato y Renaud, 1991, definen que el control estratégico es un tipo especial de control que se basa en analizar y evaluar el proceso de dirección estratégica con el fin de asegurar su correcto funcionamiento. Asimismo, Quiroa, 2020, nos comenta que el control estratégico es un proceso de evaluación que hace toda empresa para poder controlar y valorar todas las actividades y procesos que se desarrollan dentro de ella, tratando así de verificar si los planes previamente establecidos se están cumpliendo. Objetivos del control estratégico. Según Guerra y Navas, 2015, el objetivo principal es evaluar y analizar el proceso administrativo, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y la obtención de resultados esperados, dando retroalimentación para saber si las etapas del proceso son apropiadas en el tiempo, compatibles con la organización y si se están desarrollando adecuadamente. ¿Para qué nos sirve el control estratégico? Primeramente, para verificar el logro de los objetivos. 2. Para alcanzar los objetivos al menor costo posible. Y finalmente, para motivar al personal para el logro de los objetivos. Principales elementos del control estratégico. El proceso de control estratégico consta de varias etapas. 1. Establecimiento de objetivos y estándares. Aquí se establecen las variables o estándares que se deben medir para poder obtener los resultados esperados. 2. Medición de los resultados. Aquí se miden todas las variables establecidas en el punto anterior. 3. Comparación de los resultados. Se mide o evalúa con el resultado esperado y el resultado obtenido de la medición. 4. Identificación y análisis de las posibles desviaciones. Aquí se hace el análisis de por qué no se llegó al resultado esperado, para finalmente llegar a la quinta etapa, que es la corrección de las desviaciones, que como su nombre lo dice, es corregir las mediciones de dicho resultado. El diseño de un sistema de control estratégico tiene 3 puntos: medición de resultados de la empresa, diseño de un sistema de información, definición de sistemas de control interno. Los roles del control estratégico. Para Torre y Torres 2014, el control estratégico desempeña diversos roles dentro de la organización. Los más importantes son: es facilitador de ventaja competitiva en cuanto a eficacia, calidad y servicio. Es factor motivacional para alcanzar y superar objetivos. También es componente irrenunciable del plan estratégico y subsistema del sistema administrativo. Es regulador de actividades y de comportamientos. Asimismo, determina qué tan eficientemente se usan los recursos. También favorece creatividad e innovación. Asegura el logro de objetivos y congruencia con especificaciones. Y también establece coordinación y orden de intereses diversos. Los roles de control, todos estos están unidos.
para saber si nuestra planeación o nuestras estrategias son correctas. Y si no son correctas, pues tenemos que hacer un cambio. Los lugares donde se realiza el control estratégico. El control se encuentra en todas partes. El mismo universo es regulado, por tanto, el control es componente esencial de su propia existencia. Debido a que el control estratégico se encuentra en la parte final del proceso de dirección estratégica que implementan las empresas. Se puede decir que el control estratégico es un invitado que siempre va a estar presente cuando se desarrolle la planeación estratégica organizacional. Las fuentes de información del control estratégico. Según Torre y Torres 2014, existen diversas formas de controlar o de clasificar la información. Por lo común se consideran los siguientes criterios: por su origen interno-externo, por su fuente primaria-secundaria, por su carácter pública-privada, por su estado real o actual. Aquí nosotros podemos observar el tipo de procedencia y la información que es proporcionada. Por ejemplo, tenemos el área de producción, vendedores, contadores y financieros, capital humano, procedencia de clientes, proveedores, competencia, también puede ser de gobierno, prestamistas, inversionistas, cámara y asociados, procedencia de gobierno, industrias, organismos internacionales, radio, televisión, internet, bibliotecas virtuales, redes. Por ejemplo, nosotros vemos que el área de producción, la información que a nosotros nos proporciona son bienes producidos o los lotes producidos de esa producción. Entonces podemos decir que es de origen interno, de fuente primaria, porque son datos propios de la empresa. Asimismo, tiene un carácter privado y es un estado real, ya que el informe de producción es totalmente real. Es decir, lo que se está produciendo, un informe de lo que se está produciendo. Otro ejemplo que tenemos son los vendedores. La información que nos proporcionan son ventas, encuestas, estudios de mercado. De igual manera, tenemos que es de origen interno, que su fuente es primaria, ya que son propios de la empresa. Es de carácter privado y su estado es real, porque los reportes son de todas las ventas que se realizaron y sus perspectivas, ¿sale? Los contadores y financieros. Tenemos que la información que proporciona son estados financieros, análisis de estados financieros. De igual manera, el origen es interno, la fuente es primaria, ya que son propios de la empresa y también es de carácter privado. El estado también es real y el ejemplo que podemos poner son los indicadores internos, es la producción, las ventas, el ROI. El capital humano es otro ejemplo que nosotros tenemos. La información que se nos proporciona es el contrato de trabajo. De igual manera, es de origen interno, su fuente es interna, es de carácter privado y su estado es real. El ejemplo que tenemos en este caso son los sueldos y prestaciones. También vamos a estar analizando los costos del control estratégico. Aquí tenemos que ninguna aportación o colaboración que se haga en las operaciones organizacionales es gratuita. Todo conlleva un costo. En el caso del control, se aplican estas premisas, con la consideración de algunos principios como no exceso, no escasez de información, no demasiado oneroso, no demasiado restrictivo. Una forma de evaluar la cantidad de controles organizacionales formales necesarios es comparar los costos y los beneficios. Los costos de control son difíciles de calcular, sin embargo, en la práctica se pueden reducir, incluso a su mínima expresión, cuando se pone en juego la experiencia de gerentes y personal y se echa de mano de programas para tratar los problemas del costo de control. En la cultura organizacional, Markulides and Heck, 1993, comentan: la cultura de una organización se conforma en periodos largos de tiempo y es producto de un gran número de factores que van desde la formación administrativa empleada hasta los elementos ambientales, pasando por las interacciones humanas al interior y los líderes carismáticos que instauran las características típicas de la cultura básica. El peso estratégico de esta variable se deriva de su alto impacto sobre las actitudes, comportamientos y finalmente el rendimiento de la empresa. Según Schein, 1984,
La cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y por ende de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. Los elementos de la cultura organizacional. Para Mendoza 2011, los principales elementos que participan en la cultura organizacional son los siguientes. Cultura organizacional. Nosotros tenemos los valores. Aquí podemos decir que en una empresa donde un valor clave no se pone a una discusión por nadie, los trabajadores siempre estarán más conformes. Las normas. Las normas son las pautas de comportamiento que sirven de guía a la gente. También tenemos las creencias, que son concepciones que tienen en la empresa o que la empresa tiene. También tenemos los mitos. Los mitos son las leyendas que se forman en las organizaciones acerca de personajes o de la propia misión de la empresa. También tenemos el lenguaje. El lenguaje es la forma en la que se comunican los empleados dentro de una empresa, haciendo énfasis que siempre debe de ser con respeto. También tenemos los ritos, que son ceremonias especiales que se realizan en la empresa, y también las costumbres. Ahora pasaremos a las conclusiones. 1. ¿Qué elementos del control estratégico crees que sean los más importantes? Yo creo que los elementos más importantes del control estratégico son las etapas del control, ya que es importante el establecimiento de los objetivos y la definición de métricas, las cuales se miden en el proceso del control estratégico. 2. ¿Qué criterios deberías tomar en cuenta para su elección? El criterio siempre va de la mano o basado en el objetivo. Definir variables, métricas o estándares para lograr nuestro objetivo. 3. ¿Qué retos crees que se puedan presentar a la hora de implementar un control? Bueno, creo que los retos empiezan desde la planeación estratégica o la creación de planes y estrategias. Si estos son adecuados a nuestros objetivos, cuando se implemente un control, los retos más grandes que encontraremos son las desviaciones o que la empresa ya haya cambiado de un factor externo. Entonces la empresa tendrá que diseñar o rediseñarse nuevamente, rediseñar o incluso cambiar nuevamente la estrategia. 4. ¿Por qué es importante que todos los miembros de la organización conozcan los propósitos estratégicos? Sí, yo creo que todos los miembros de la organización deben estar alineados con la estrategia. Si la cultura organizacional está alineada con la planeación, es más probable tener valores reales mediante el control. 5. ¿Por qué es importante conocer qué generaciones están presentes en la empresa? Es importante conocer las generaciones, ya que la cultura organizacional siempre está en constante cambio. 6. ¿Por qué se deben conocer si las personas se tratan bien entre sí? Yo creo que es importante, porque dentro de una organización, si el equipo de trabajo es compacto, va a dar mejores resultados. También creo que si hay riñas entre los empleados, la planeación estratégica no va a salir como se necesita. Si las personas no se tratan bien, incluso se puede sabotear la estrategia planeada. Referencias.
Gracias.